La doctora Clara Ortega nos acompaña de la Unidad de Investigación Médica en Bioquímica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, para quienes pido un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre la homeostasis de la glucosa. Recordemos que para que se logre un equilibrio entre las tardes, en esta ocasión yo les voy a hablar de la importancia que tiene la célula beta en la homeostasis de la glucosa, en la presentación del síndrome metabólico y en la diabetes tipo 2. En esta imagen yo quiero mostrar cómo los niveles de glucosa circulantes se mantienen en un nivel adecuado gracias a la secreción de insulina por las células beta pancreáticas, las cuales estimulan la incorporación de glucosa en los órganos insulinodependientes, y estos a su vez envían señales hacia el hígado para que disminuya la producción de glucosa endógena. Sin embargo, también es importante la participación de las células alfa del páncreas para la secreción de glucagón, la cual se inhibe en presencia de glucosa y que también va a estar regulando la producción y secreción de glucosa hepática. Para que esto pueda suceder es necesario que haya una formación y un desarrollo adecuado del páncreas, el cual tiene su origen en el endodermo, como sabemos, y que va a llevar su diferenciación hacia las células beta dependiendo de la presencia y activación de diferentes factores transcripcionales. Por ejemplo, podemos ver que algunos factores transcripcionales como PDX1, NeuroD1 y PAX4 pueden estar presentes en las células indiferenciadas, en las células diferenciadas endocrinas y ya finalmente en las células beta funcionales. La regulación de estos factores transcripcionales es muy importante y comienza alrededor del día 9 en el ratón y alrededor del día de la tercera semana de gestación en el humano. Una vez que se termina la diferenciación de las células beta pancreáticas y de las células alfa, estas ya no pueden originarse más que a partir de células maduras o a partir de células del ducto pancreático como neogénesis. ¿Cómo está organizado el islote pancreático? Bueno, recordemos que el páncreas está formado por dos tipos celulares principales, que son las células exócrinas formadas en acinos que van a secretar enzimas digestivas, y las células endocrinas que van a secretar hormonas y que están organizadas en islotes pancreáticos, compuestos principalmente por tres tipos celulares, de los que destaca las células alfa, que constituyen aproximadamente entre el 60 y el 80%, y las células alfa del 15 al 20%. En menor proporción se encuentran las células delta, las cuales secretan somatostatina. Existen otros tipos celulares, sin embargo su función no es tan conocida como las anteriormente mencionadas. El páncreas está constituido aproximadamente por un millón de islotes pancreáticos. Esta descripción que hice es en el ratón. En este trabajo realizado por Cabrera en el 2006, él analiza la estructura del islote pancreático en diferentes especies. Analiza el del ratón, ya previamente descrito, el del cerdo y el del mono y el del humano, y encuentra diferencias importantes en la distribución y organización de las células de los islotes en comparación principalmente con la del ratón. Aquí vemos, por ejemplo, que las células beta están teñidas de rojo, las células alfa de verde y las células delta de azul, y vemos que la organización es muy diferente en relación con la del ratón. En el ratón las células beta están organizadas en el centro y el resto de tipos celulares están rodeándolo. En cambio, en el humano la distribución de estas células es aleatoria. Esto es importante porque en el ratón se ha dicho que la secreción la irrigación sanguínea y la secreción de las hormonas va pues del centro hacia afuera. En cambio en el humano pues es de forma más aleatoria y hay como que una conexión entre los tres tipos celulares. Ya cuando se hizo la cuantificación de las células se observan diferencias importantes en cuanto a la cantidad de células
beta. Se ve que la proporción de células beta es menor en comparación con las del ratón, y estas se encuentran entre el 40 y el 60%, pero las células alfa son mayores, se encuentran en una proporción casi del 40%, lo cual pues nos hace referencia a que estas células pueden tener una participación muy importante en la regulación de la homeostasis de la glucosa y el control metabólico de los individuos. Como sabemos, pues la función principal de las células beta es sintetizar y secretar insulina. La glucosa ingresa a través del transportador tipo 2, se metaboliza a través de la vía glucolítica, se incorpora al ciclo de Krebs en la mitocondria y al transporte de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial para finalmente incrementar los niveles de ATP. Estos van a inducir que se cierren los canales de potasio dependientes de ATP y van a inducir la despolarización de la membrana para que se abran los canales de calcio, y esto conduzca al incremento en las concentraciones de calcio. Este es un evento muy importante para que se dé la movilización y la fusión de los gránulos que contienen a la insulina en la membrana plasmática y finalmente se pueda dar la liberación de insulina. En cuanto a las células alfa, la secreción van a sintetizar y a secretar glucagón. Su mecanismo de secreción, si se observa así a simple vista, pareciera ser muy similar al de la célula beta, sin embargo no es así, tiene algunas variantes. Aquí la glucosa ingresa a través del transportador tipo 1 y ingresa la glucosa y va a inducir cambios ligeros en las concentraciones de ATP, que también van a estar regulando la apertura de los canales de potasio dependientes de ATP, pero no va a haber un cierre total. Esto quiere decir que se va a cerrar de manera intermitente, permitiendo un cambio en la polaridad de la membrana y la apertura de otros canales de calcio tipo L y tipo N, que son dependientes de voltaje y que van también a contribuir a que se incremente la concentración intracelular de calcio en las células alfa. Aquí también va a ser vital para que se dé la movilización y la liberación de glucagón en las células alfa. Sin embargo, cuando se incrementan las concentraciones de glucosa y también se incrementa la vía glucolítica y la producción de ATP, entonces pasa lo que sucede en las células beta, se cierra totalmente el canal de potasio y ya los canales dependientes de voltaje de calcio no pueden ya abrirse y por lo tanto el calcio intracelular no se incrementa y esto disminuye la secreción de glucagón. ¿Cuáles son las funciones del glucagón? Bueno, el glucagón se une a un receptor de membrana en las células de hepatocito, es específico, aunque tiene cierta afinidad por otras moléculas como el GLP-1, se une y activa una cascada a través de proteínas G que conducen a la activación de adenilato ciclasa y a la producción de AMP cíclico. Esto va a conducir a la fosforilación de proteína sinasa A, la cual va a tener un efecto regulador sobre la gluconeogénesis y la gluconeogénesis y va a inhibir la glicólisis y la glucogénesis, ¿sí? Además, la activación de proteína sinasa C tiene efectos a nivel transcripcional y puede afectar la activación de factores transcripcionales que regulan la síntesis de proteínas de proteínas sinasas que van a regular la vía glucolítica, como la fosfenol piruvato sinasa y la glucosa 6-fosfatasa. Estas enzimas van a ser importantes para que los intermediarios de la vía glucolítica pueda revertirse y producir glucosa a partir de los intermediarios de la glucosa, ¿sí? Esto ocurre cuando hay una deficiencia de glucosa circulante y el organismo induce este mecanismo para proveer de glucosa a los tejidos, principalmente al cerebro. Además, la unión del glucagón con su receptor puede inducir la activación de fosfato inositol, de fosfato 3-inositol, que también incrementa las concentraciones de calcio y que puede también un efecto regulador sobre la gluconeogénesis.
de tal manera que el bienestar metabólico va a depender de estas dos hormonas, ¿sí? el glucagón y la insulina. El consumo de alimentos pues va a conducir a un incremento de la glucosa sanguínea, esta va a estimular la secreción de insulina por las células beta del páncreas y la insulina va a promover la utilización de glucosa en forma de energía por el músculo, además de que va a promover su almacenamiento en forma de glucógeno en el hígado y esto va a hacer que disminuyan los niveles circulantes, tanto de glucosa como de insulina, llevando a un equilibrio. Cuando disminuye la glucosa sanguínea, esta induce la liberación de glucagón en las células alfa del páncreas y el glucagón, como vimos, estimula la producción de glucosa y la liberación de glucosa a partir del hígado, promoviendo un incremento para que pueda ser utilizada por todos los tejidos y disminuyendo finalmente pues, el glucógeno. Sin embargo, sabemos que el consumo exacerbado de alimentos ricos en carbohidratos y en ácidos grasos, pues conlleva un estado de sobrepeso y obesidad. Este estado está estrechamente relacionado con la presentación de enfermedades metabólicas como resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, aterosclerosis y problemas cardiovasculares. Esta situación va a llevar a una demanda constante sobre la célula beta para que ésta secrete insulina y que pueda permitir que los tejidos insulinodependientes puedan incorporar la glucosa. Sin embargo, si esto no es así, hay un estímulo constante sobre el hígado para que se produzca glucosa, ya que no hay glucosa suficiente en estos órganos y entonces la glucosa sanguínea tiende a aumentar. Este estímulo recae nuevamente sobre las células beta para que haya mayor secreción de insulina, de tal manera que en esta situación podemos tener una glucosa alta sanguínea y una insulina alta también. ¿Qué es lo que sucede? Hasta este momento las células beta pueden responder a las demandas metabólicas y si se toman medidas para corregir esta situación, puede mejorarse y puede evitarse el agotamiento de la célula beta de tal manera que recupere su funcionalidad y no haya mayor daño. Sin embargo, si esto no se corrige, no se toma ninguna medida, continúa el estímulo sobre la célula beta, la hiperglucemia continúa demandando la secreción de insulina hasta que la célula se daña y llega a morir. ¿Sí? Las células beta pueden morir por el mecanismo de apoptosis en esta situación. Recordemos que la apoptosis es un mecanismo de remoción fisiológica celular que no daña otros tejidos. De tal manera que la regulación de la masa de células beta pues se mantiene a lo largo de la vida relativamente constante. Existen tres mecanismos principales que mantienen el número de células beta, que es la replicación, que es a partir de células beta maduras, la neoformación, que puede haber diferenciación de células del ducto pancreático indiferenciadas, o puede haber simplemente un incremento en la masa celular por un incremento en el volumen celular, esto debido a las demandas de insulina. Pero también existen dos mecanismos que mantienen el equilibrio, que es la apoptosis o que puede ser la necrosis ya en una situación más dramática. De tal manera que la tasa de apoptosis de manera fisiológica es muy baja y normalmente es neutralizada por cualquiera de estos eventos. La necrosis pues ya es un evento más dañino. Sin embargo, hay